Eh, quiero tratar de tener claro de que se va a grabar esta reunión. Siempre me pasa lo mismo. Vamos a buscar la presentación. Pantalla para la presentación. Bueno, y acá ya estamos en el teórico. Bien, este teórico básicamente está dividido en 3 módulos. El primer módulo, el módulo 1, es el concepto de control y erradicación, definición operativa, porque el concepto de erradicación es complejo y se buscan, hay definiciones como quien dice de extremos o radicales o definiciones más operativas. Después tenemos elementos que moderan las posibilidades de erradicación. Después vamos a ver lo que es el programa de control y erradicación, que es un programa de control y erradicación. Vigilancia epidemiológica y factibilidad técnica y económica del control de la enfermedad. Bueno, después viene un módulo de cuarentena y por último un módulo 3 que hablamos un poco de la racionalidad de cómo se enfoca el análisis del control de las enfermedades. Bien, yendo al módulo 1, lo primero que vamos a abordar es cuál es el concepto de control. Y hay que tener claro que el concepto de control significa reducción de la frecuencia. Toda acción conducente a la disminución de la frecuencia de la enfermedad en la forma en que sea expresada. Puede ser disminución de la incidencia, la prevalencia, la morbilidad y o letalidad. Cuando decimos que hay control, se está ejecutando el control implica reducción de la frecuencia o de la magnitud. Otra cosa importante es que incluye acciones terapéuticas y profilácticas. Y el control de reducción deviene tanto de evitar casos nuevos, por eso hablamos de profilácticas, como una reducción del número de enfermos en la población, caso existente, mediante el tratamiento de animales, o sea, la curación o el descarte de animales afectados. Ese es el concepto de control. Entonces, cuando decimos estamos ejecutando acciones de control, estamos haciendo con acciones dirigidas a reducir la frecuencia de la enfermedad en la forma en la que estamos aplicando a campo. Bien, la erradicación, ya acá es el concepto, es una acción o conjunto de acciones conducentes a la extinción de la enfermedad. En realidad la extinción de la enfermedad ha habido pocas. Un ejemplo es el caso de la viruela, que ya no se vacuna más. Yo sí, mi generación sí, pero ustedes no. Y si hubiese circulación viral, todos los individuos susceptibles, o sea, los no vacunados, tendrían, en realidad se enfermarían con la viruela. Es decir, en este caso, en esta definición extrema, es que prácticamente no hay actividad viral y no hay presencia del virus en el medio. Bien, decimos, ¿cuál es la evidencia de que una población ha sido eliminado el virus de la fiebre aftosa? O la viruela o del COVID. Bueno, es claro, digamos. Por ejemplo, si nosotros hoy por hoy dejamos de hacer todas las prácticas de prevención y control del COVID, vamos a ver que el virus está circulando en el ambiente. Es decir, que hay portadores. En el caso de la fiebre aftosa, está declarado libre, está con vacunación, pero hay técnicas para detectar la actividad viral en la población que diferencian los anticuerpos vacunales de los anticuerpos con infección. La definición operativa, que es la que nos interesa, es la acción conducente a la disminución de la prevalencia en un área específica hasta un nivel en que la transmisión no ocurre. Es decir, que la idea es que el programa, cuando está llegando al borde de la erradicación, no se observan casos nuevos. Porque los casos prevalentes son infecciones que pueden ser remanentes de exposiciones previas, pero que ya no tienen ninguna significancia desde el punto de vista de transmisión. Bien, después entonces decimos, ¿qué es un programa de control y erradicación? Bien, el programa de control y erradicación es un sistema combinado de monitoreo y vigilancia, métodos diagnósticos, métodos de control y estrategia de implementación a lo largo del tiempo para reducir la frecuencia. Es decir, monitoreo y vigilancia van a ver que es una parte esencial de un
programa que tiene que ver con el sistema de información que captura la frecuencia temporal y espacialmente la distribución de los casos y registra el grado de adhesión a las prácticas de control. Por otro lado, un sistema de control de erradicación tiene que tener diagnóstico. Si no tiene diagnóstico, ¿cómo va a poder identificar a los enfermos? O sea que tiene un panel de pruebas diagnósticas. Tiene acciones de control bastante pautadas, con su eficacia, de conocida eficacia, científicamente validada, y por supuesto que tiene una estrategia de implementación a largo tiempo, se puede dar etapas, etapas en la cual define distintas etapas del programa. Bien, todo es conducente a reducir la frecuencia. Después el problema de erradicación es simplemente el mismo, nada más que con el propósito que se llega a disminuir la prevalencia a los efectos de que no haya evidencias de casos nuevos. En el marco de un programa de control y erradicación existe una actividad fundamental que es la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es un complemento eh, del fundamental. Si no hay actividad de vigilancia epidemiológica, no hay forma de recolectar información, no se sabe cómo se avanza en el control de la enfermedad. Es decir, porque es un proceso activo de colección, sistemática e interpretación acerca de eventos específicos. En este caso pueden ser de síndrome o enfermedades. Por ejemplo, para el COVID hay un sistema de vigilancia a nivel nacional que es el que reporta diariamente los resultados, los casos nuevos, los casos recuperados, las muertes, la ocupación hospitalaria, en fin, se utiliza un conjunto de indicadores para ver cómo va la variación de la frecuencia de la enfermedad y el impacto, y por supuesto que también puede evaluar, y de hecho evalúan, el grado de adhesión a las prácticas de control. El sistema de vigilancia funciona como la vía sensorial, comunicando la frecuencia de enfermedad y la adhesión al conjunto de las prácticas, para corregir curso de acción. Cuando incrementan los casos, se produce verificación si las prácticas se están aplicando o no, en fin. O sea que el sistema de información de vigilancia permite ir monitoreando los resultados de la campaña y ajustando y tomando decisiones de modo tal de corregir en el caso que se den desviaciones o situaciones no deseadas. Se suele asumir como un sinónimo de monitoreo, pero la vigilancia fundamentalmente son datos y señales de información para tomar decisiones. Bien, los objetivos de la vigilancia, estimar la magnitud del problema, pueden ser entender la historia natural de la enfermedad, por ejemplo, detectar patrones de resistencia, como les fue detectado en la tuberculosis, detección de brotes o epidemias, en el caso del COVID, actualmente monitorear los casos, identificar los clústeres, en donde hay más transmisión comunitaria, en donde hay transmisión por clúster, documentar la distribución de la enfermedad en términos espaciales y temporales, probar hipótesis relacionadas, y en este caso pueden ser tratar de evaluar, por ejemplo, la influencia, en el caso, para un tema de actualidad, el impacto del transporte público y la frecuencia de casos. Evaluar las medidas de control y prevención, el monitoreo de cambios, monitoreo de actividades de aislamiento, detección de cambios en las prácticas de salud y planeamiento, destinar inversión en el sector. Bien, la vigilancia, ya dijimos, la vigilancia y el monitoreo son esencialmente lo mismo, simplemente que la vigilancia tiene un sesgo hacia directamente relación a la toma de decisiones, es información para la acción. Tenemos dos sistemas, un sistema pasivo, que generalmente es cuando la enfermedad no está presente en el lugar, y usamos información secundaria para detectar la presencia indirecta de la enfermedad. En el caso de la activa ya hay un esfuerzo de colecta de datos y de encuestas serológicas y demás para detectar la presencia de la enfermedad y monitorearlas. Una cosa es, por ejemplo, hacer controles en la frontera en base a declaraciones juradas, en base a ciertos estándares mínimos de bioseguridad, o por ejemplo tener en el aeropuerto, medir la termometría.
A diferencia de decir la activa, por ejemplo, que es ir a un barrio, por ejemplo, acá en el caso del COVID, y generar el plan detectar, que directamente se hace a partir de un caso o un foco, se toma una cierta perímetro y se muestrean y se tratan de detectar a través de métodos rápidos eh, los individuos que han sido infectados. La vigilancia puede ser por síndrome o por enfermedades. Nosotros tenemos sistema de vigilancia para cada una de las enfermedades más importantes que afectan la producción, lo que son zoonosis, o puede ser por síndrome, ¿m? O por ejemplo, con etiología, en el caso de las enfermedades transmitidas por alimentos. La vigilancia epidemiológica es información para la acción, de nuevo, detectar tendencia de la enfermedad, detectar existencia de enfermedades exóticas, detectar cambios en el control, y la vigilancia puede ser aplicada a nivel predial, regional, nacional. Ustedes, el concepto de vigilancia epidemiológica lo pueden aplicar a un rodeo libre, a una región libre o a un país libre. Existe un ciclo de la vigilancia. Fíjense que acá tenemos la medida de control, la vigilancia, que justamente va indicando cómo es la evolución de esas medidas de control en la población. Se producen investigaciones epidemiológicas, brotes, se ven las circunstancias, se mejora el control y se vuelve a implementar y se mejoran las medidas de control y prevención. Este ciclo nunca se termina hasta la declaración de libre, en el cual empieza a adquirir mucha importancia la vigilancia para evitar la introducción de la enfermedad, la reintroducción. Bueno, acá integramos los tres aspectos, ¿no? El programa de control de erradicación, digamos, cuando está la enfermedad ausente en el país, es pasivo, ¿no es cierto? Con indicadores indirectos. En cambio, una vez que se produce la introducción y la diseminación, empieza a haber actividades contra la enfermedad. Detección activa de la enfermedad, después se hace un programa de control y erradicación voluntario, allá hay monitoreo activo y hay vigilancia. Después se hace obligatorio, después entra en erradicación, vuelve la limpieza y después, de nuevo, estamos en la etapa en la cual la enfermedad está ausente, entonces queremos prevenir la reintroducción. Bien, en cuanto a las técnicas para control, simplemente para, esto es más amplísimo, pero sí de conocer las que son utilizadas ampliamente. Una es el rifle sanitario a nivel nacional, que es para enfermedades exóticas altamente contagiosas, en la cual si el foco es muy, pero muy localizado, se decide sacrificar los animales, ¿sí? Para evitar la diseminación de la enfermedad como hubo en el sur del país en un momento. Es una técnica un poco antipática para la sociedad, pero suele ser bastante eficaz en el caso de una situación en la cual evitar un desastre peor, ¿no? Población, repoblación también es importante, o sea, generalmente los sistemas más de detección y de descarte, es decir, se llaman repoblaciones parciales. Lo ideal sería eliminar toda la población y bueno, repoblarlo con población sana. Eso generalmente no es viable. Después tenemos sistemas de cuarentena que implican algún tipo de restricción de movimiento, sistemas todo dentro, todo afuera, en el cual significa que los grupos etarios no comparten el mismo espacio. O sea, distintas generaciones de animales son criados de forma única, como cohortes, y una vez que termine la crianza, se la reemplaza por otro grupo, pero no se mezclan los grupos. En fin, tenemos tipo de intervención en el uso de químicos, desinfección, vacunación, y por supuesto también puede implicar la modificación de técnica de producción, alimentación, educación, que es una herramienta muy importante, y el control biológico. Bien, ¿qué aspectos biológicos orientan a percibir la posibilidad del control? Muy importante el rango hospedero, como vimos en enfermedades transmisibles, cambios genéticos, ver si realmente se observan cambios genéticos en los microorganismos, de modo tal de visualizar si hay que cambiar las vacunas, si realmente hay un recrudecimiento de la patogenicidad, en fin, supervivencia en el medio ambiente, los reservorios ambientales, forma de transmisión, múltiples y pivot. Es decir, de las múltiples formas de transmisión, ¿cuál es el pivot? Significa cuál es la principal.
la disponibilidad de pruebas diagnósticas repetibles y válidas, la distribución geográfica y determinantes ecológicos, y la disponibilidad técnica de control, tanto profilácticas como terapéuticas. Bien, pero en el control de la enfermedad, y fundamentalmente la enfermedad de producción, que involucra el sistema de producción, hay una complejidad también de tipo institucional, por ejemplo. Hay factores que favorecen o desfavorecen. Bueno, por ejemplo, la importancia que el colegio veterinario, la industria frigorífica y la asociación de productores están de acuerdo, y el liderazgo, interés y conocimiento por parte del productor para avanzar en el control de la enfermedad, y la evaluación de la gente y su reflejo en las políticas públicas, conciliación económica, factores culturales, y la percepción del riesgo respecto a la salud, tanto animal como humana, ¿no? O sea, la valoración de que sí, de que el estado de libre de la enfermedad o de bajo riesgo puede significar un gran beneficio para las poblaciones animales y humanas. Hay factores que son importantes, tiene que haber una legislación vigente sobre los procedimientos, todo programa de control y erradicación tiene su legislación, los servicios sanitarios tienen que tener evaluación de calidad de servicio, la cobertura territorial, la red de laboratorios para el diagnóstico y la factibilidad financiera y económica, ¿no? Bueno, justamente hay dos factores, todos estos elementos pueden englobar en elementos que factores técnicos y factores económicos que hacen a la factibilidad de que se dé el control o erradicación de la enfermedad. De los factores técnicos, validez y repetibilidad, como mencionamos antes, validez y repetibilidad de las pruebas diagnósticas, eficacia en las medidas de control, duración de la infecciosidad de la gente, persistencia de la gente en el ambiente, cambio genético en la gente, rango de hospederos, forma de transmisión de la enfermedad, factores sociales y organizacionales, como lo vimos anteriormente. Esos son todos aspectos técnicos. Y después tenemos aspectos económicos y financieros que tienen que ver con el efecto directo e indirecto de la enfermedad, los créditos blandos para reproducción de animales, subsidios y las bonificaciones de mercado. En fin, o sea que nosotros vamos a definir aspectos técnicos. Si no hay aspectos técnicos claros para la que no va a ser factible el control, pero esos aspectos técnicos no son suficientes, sino que tiene que haber, por un lado, financiero, que significa que hay efectivo para poder generar erogaciones para el control, y económico significa que hay un resultado a favor en términos de producción y de eficiencia en el sistema, producto del control de la enfermedad. Bueno, de esta manera hemos terminado el primer módulo de la clase. Vamos a cortar vamos a cortar la grabación.